Bueno, el día de hoy quisiera empezar mencionando que la build que voy a mostrar a continuación es una build que fue creada y pensada para poder darle la oportunidad a las personas que la quieran utilizar de optimizar su espacio, ya sea en el inventario y en las ranuras de selección de las builds o de los equipos que podemos llevar. Entonces, esta build como tal va a tener dos variantes que van a poder ser aprovechadas simplemente con el cambio de ciertas piezas y que a la final pueden generar un cambio drástico en la cantidad de daño que se puede hacer con la misma. Por ejemplo, la primera variante de build que les voy a mostrar está en este momento en sus pantallas y considero que esta build como tal está orientada a que el personaje sea más versátil, nos permita a nosotros movernos de cobertura a cobertura y no estar preocupados de que el daño que podamos infligir vaya a reducirse por el hecho de estar en movimiento. La siguiente build que les voy a mostrar o variante de build, vamos a realizar cierta modificación de cambio en las piezas de armadura y esa variante nos va a obligar a nosotros literalmente a permanecer estáticos en un lugar, siendo la prioridad no movernos en lo absoluto, ya que si nos movemos la pieza de armadura empieza a perder su talento o su habilidad y empieza a reducir el daño. Aclarar que tanto esta variante que ven a continuación como la siguiente que les voy a mostrar llevan un daño considerable que pueden prácticamente matar a cualquier enemigo después de haber cargado el cazador de cabeza. Entonces, sin mucho más que decir, les empiezo a dar la descripción de esta primera variante. Tomemos en cuenta la especialización, como siempre, llevamos la del francotirador, porque nos ayuda a nosotros a aprovechar dos características de esta especialización. Primero, nos da un aumento del 15% del daño por tiro a la cabeza en rifles normales y de francotirador y permite las muertes de precisión. También nos ayuda con la estabilidad del arma un 15% y reduce el retroceso y acelera la readquisición de objetivos. Esta especialización creo que le queda lo suficientemente bien a esta build, por eso es tomada en cuenta. Siguiente, llevamos la máscara de atontado. ¿Por qué llevo esta máscara? Simplemente por el hecho de que nos ayuda con un 20% de daño por tiro a la cabeza. Conjunto de marca Douglas and Hardys, nos da un 20% de daño de pistola en su atributo pasivo, pero en cierta manera lo podemos aprovechar si es que en algún momento necesitamos utilizar la pistola. Atributo básico daño de arma, atributos secundarios como lo mencioné, 20% de daño por tiro a la cabeza y yo le coloqué probabilidad de impacto crítico para que me ayude con eso en el arma que llevo equipada, que es la Nemesis. Un 10% de daño por tiro a la cabeza en su modificador. Seguimos a la mochila. Tenemos en este caso la mochila del conjunto de marca Providence. Su atributo pasivo un 15% de daño por tiro a la cabeza. La mochila es la nombrada, el regalo. Mucha diferencia no hay con la normal porque prácticamente es un segundo nada más que nos actualiza el talento la mochila, así que no se preocupen si no llevan esta misma. Tenemos atributo básico daño de arma, atributo secundario manejo de arma, daño por tiro a la cabeza y un modificador de daño por tiro a la cabeza. Vamos a la pechera, que considero que es la piedra angular de esta build o de la mayoría de builds que se consideran sniper, y es que la pechera de conjunto de marca Walker and Harris, su atributo pasivo del daño de arma del 5% y su nombre asesino en cadena nos permite a nosotros potenciar hasta un triple el daño que podemos hacer con nuestra arma. Atributo básico, daño de arma, atributos secundarios, daño por tiro a la cabeza, probabilidad de impacto crítico y un modificador de daño por tiro a la cabeza. Y una pequeña explicación del talento que lleva esta pechera, cazador de cabezas perfecto. Como nos dice, después de matar un enemigo de un tiro en la cabeza, ojo, de un tiro en la cabeza, el siguiente golpe de arma durante los próximos 30 segundos añade un 150% el daño de este impacto mortal. Tomemos en cuenta que nuestra arma
tiene un daño, podríamos decir base o un daño potenciado con todas las piezas que llevamos. Ese daño va a ser potenciado si tenemos el cazador de cabezas activo un 150% del daño que le hicimos al enemigo, el cual matamos con el disparo en la cabeza. Aquí hay una pequeña confusión con este talento, y es que no por el hecho de matar a un enemigo con un tiro en la cabeza ya vamos a hacer un daño excepcional con la build o con el arma que llevamos equipadas. No, entendamos que si nosotros matamos a un enemigo con un tiro en la cabeza y le hicimos, por ejemplo, 30 millones de daño, esos 30 millones de daño se van a potenciar un 150% más. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que el disparo que nosotros hagamos a un enemigo y al por cual matemos con el tiro en la cabeza, ese va a ser el daño que se tome en cuenta para potenciarlo al 150% más. ¿Por qué les explico esto? Porque en muchas ocasiones hay momentos en que estamos en combate y vemos que matamos a un enemigo por tiro a la cabeza y le quitamos y lo matamos con 1.000.000. Entonces, 1.000.000 va a ser potenciado un 150% más, y eso va a ser el daño que podamos hacer con el arma. ¿Ok? Ahora, si afortunadamente tenemos a un enemigo muy débil, o sea, un normal, y le quitamos 20, 25 millones con un disparo a la cabeza, ese disparo va a ser tomado en cuenta para potenciarlo un 150% más, y así llegar a hacer un daño máximo, digámoslo así, que generalmente está entre los 55, 60 millones si hacemos un disparo con bastante daño. Es eso, entonces tomamos en cuenta la pechera asesino en cadena. Tenemos en este caso los guantes de la marca Arialdi. En su primer atributo nos da, pasivo, perdón, nos da un 10% de daño en el rifle de francotirador. En mi caso llevo dos piezas que nos activa el segundo atributo pasivo, que sería un 15% de daño por tiro en la cabeza. En estos guantes llevo atributo básico daño de arma, atributo secundario probabilidad de impacto crítico y atributo de daño por tiro a la cabeza. Pasamos a la pistolera de igual manera, Arialdi Holdings, con atributo básico daño de arma, atributo secundario daño por tiro a la cabeza y un atributo de probabilidad de impacto crítico. Por último, llevo unas rodilleras improvisadas. Hago esto para poder darle utilidad al modificador que nos permite poner las piezas improvisadas, ya que en las piezas del juego como tal no encontré otra pieza que nos pueda potenciar aún más el daño por tiro a la cabeza a esta build. Entonces decidí poner una improvisada y queda de la siguiente manera, que sería un daño, un atributo básico del daño de arma, atributo secundario de daño por tiro a la cabeza, un atributo de daño crítico que podríamos cambiar también a daño a probabilidad de impacto crítico, es ya a gusto de cada quien, y por último el modificador de daño por tiro a la cabeza. Las armas que utilizamos, en este caso sí hay que tomar mucho en cuenta el daño que vamos a hacer. Como pueden observar, yo tengo el 15, la pericia de la Némesis, influye bastante el daño también. A partir del nivel 10 o 12 por ahí ya se nota bastante el cambio del daño o la potencia del daño. Némesis, tenemos pues sus atributos potenciados al máximo u optimizados al máximo. El talento, pues rapidita la explicación sería que cada vez que nosotros disparemos y aguantamos el disparo, podemos hacer hasta un 100% de daño de arma según el tiempo que dejemos presionado el gatillo antes de soltarlo. Creo que este talento ya lo tenemos más que conocido. Utilizo aquí la Némesis porque considero que es el arma que más daño puede hacer con esta build.
Las piezas, perdón, el arma secundaria lleva una FAMAS. Me gusta su cadencia, me gusta su daño también en esta build y por eso la llevo. Y la pistola puede ser al gusto que ustedes quieran. Ok, en este caso, unos poquitos datos que le puedo dar de esta primera variante, y es que como estadísticas tenemos que el daño, la probabilidad de impacto crítico lo llegamos a tener en un 43.5%, llegando a los 44, ¿ok? El daño crítico aquí pues casi no influye mucho porque entendamos que esta build va a estar enfocada 100% a disparar en la cabeza. Los disparos al cuerpo influyen en el daño crítico, sí, pero sería más como un último recurso si vemos que un enemigo se nos acerca mucho o queremos matarlo rápidamente. Y aquí está lo importante de esta build. Llegamos a un 331% de daño por tiro a la cabeza, que de lo que les mencioné acerca del daño que podemos hacer con el cazador de cabezas perfecto. Llevar daño por tiro a la cabeza y enfocarnos a disparar en la cabeza va a ser lo esencial en esta build, llegando a ser, como les decía, entre 55 a 60 millones por disparo con un cazador de cabezas cargado al máximo. Entonces eso podría dejarles aquí. Tenemos un poquito de estabilidad, llegamos al 40%. Tampoco es que el arma se vaya a mover demasiado, pero sí se va a mover un poco. Considero que llevarlo prácticamente que no se mueva es un desperdicio de recursos a mi consideración. Pero bueno, ven que se mueve una cantidad considerable, pero tampoco como se sabe mover cuando no tenemos manejo de arma. Y bien, esta variante de build, la que vemos en este momento, a criterio personal, como decía, yo la utilizo bastante en raids, en misiones principales, en cuenta atrás. Aunque no crean, en cuenta atrás sirve bastante también, porque sabemos que aumenta bastante el daño cuando están activadas las contramedidas de daño. Y algo especial que tiene esta variante de build es que cuando tengo que hacer el rol de sniper en caballo de hierro es muy buena, porque a los gorditos estos o a los armados les quita prácticamente el casco de un tiro, aunque no tenga cargado el cazador de cabezas perfecto. Pero eso sí, hay que priorizar el cazador de cabezas perfecto primero. Y bien, la primera variante de build, sus características ya la vieron. Su daño, se los digo, aproximadamente está en entre 55 a 60 millones esta variante, que es suficiente y es hasta excesivo llevar esa cantidad porque sabemos que no hay ningún enemigo que aguante tanto daño. Pero bueno, se las dejo, se las comento ahí. ¿Y cuál es la otra variante de build que podemos hacer con esta? Es simple, por eso les decía que es importante saber que podemos aprovechar una misma build para poder utilizar otro tipo de piezas y que nos ayude más. Entonces, esta es la otra variante de build que nosotros podemos llevar. Las mismas piezas de la primera, las mismas armas de la primera, cambiando exclusivamente la parte de las rodilleras, ya que en la primera tenemos las improvisadas, en la segunda vamos a utilizar las rodilleras de Sawyer. Podrá ser un poco curioso ver que aquí tenemos atributos azules o de protección y eso nos va a disminuir el daño de esta build. Pues una explicación rápida para ustedes y es que, por ejemplo, en atributo básico es cierto que en la anterior teníamos un 15% de daño de arma y aquí nos da protección. Digamos que perdemos ese 15% de daño de arma. En atributos tenemos resistencia explosivo y salud. De igual manera, perdemos el daño por tiro a la cabeza del modificador y el daño por tiro a la cabeza del atributo normal y el daño crítico que teníamos puesto. Pero aquí está lo importante de esta pieza y es su talento. Sabemos que los exóticos que son armaduras llevan generalmente siempre un talento y nos dice que aumenta un 3% el daño de arma total por cada segundo que pasamos sin movernos. Se acumula hasta 10% o bueno, 10 veces hasta que empiece a moverte.
Se pierden todas las acumulaciones 10 segundos después de movernos. ¿Ok? Si nos quedamos 10 segundos estables en un lugar, vamos a tener un aumento de daño del 30%. Como sabemos, perdemos 15 de aquí, pero ganamos 15 más de acá. Perdemos 20 por... A ver, déjeme ver, creo que los modificadores dan 10, sí. Perdemos 20% de daño por tiro a la cabeza, pero ganamos 15% de daño de arma. Entendamos esta situación que muchos a veces confundimos, y es que el daño por tiro a la cabeza exclusivamente afecta cuando disparamos a la cabeza. El daño de arma afecta en cualquier momento a los enemigos que estemos disparando. Si bien no hay una prioridad exacta de cuál daño es el mejor, muchos dicen que el daño por tiro a la cabeza es el mayor, luego viene el daño de arma, luego el daño crítico. Eso siempre lo he dicho, o sea, tenemos que enfocarnos en probar en campo, en probar por ejemplo, aquí en el campo de tiro o en mundo abierto. Pero al final daño es daño. Con esta build, así como la ven en este momento, he llegado a realizar hasta 75 millones de daño por disparo cuando tenemos el cazador de cabezas cargado, que sabemos que también es un daño excepcional, un daño brutal que no necesitamos hacer, pero que en algún momento lo podemos aprovechar. Entonces, esta es la otra variante que les quería mostrar. Como ven, es el cambio de una sola pieza, así que no nos va a afectar para nada llevar una pieza más en nuestro inventario. Pero como les decía, esta variante prácticamente nos obliga a nosotros a estar quietos en un solo lugar, sin ningún movimiento, porque prácticamente el talento de esta rodillera se va a perder cada vez que nos estemos moviendo. Una cosa importante que quiero decirles ya para finalizar esta build, y es que el tema de los daños es simplemente una estadística proporcional, es algo subjetivo que les estoy dando. Si bien es cierto, hay números que aparecen cuando hacemos el daño o disparamos, eso es relativo en cierta manera porque nosotros dependemos también de los buffos o del apoyo de daño que nos pueden dar nuestros aliados. Por ejemplo, sabemos que un médico que lleva la pechera puesta nos va a dar un 25% más de daño. Un médico que lleva la mochila de oportunista puesta nos va a dar otro 15% más de daño. El mismo médico que lleve la ballesta y tenga la Scorpion y vaya disparando a los enemigos, dándoles ese efecto alterado y dándonos un 10% más de daño, va a afectar. ¿Ok? El daño es proporcional al momento en el que nos encontremos luchando. Por ejemplo, en este momento, esta buila así en el campo de tiro, aquí como la ven, llega a hacer hasta 61 millones de daño. Ese es el tope, el cap que podemos llegar a hacer con esta build en este momento. Cargado su talento, sin perder la vigilancia, con el cazador de cabezas perfecto, 61 millones de daño. Pero en campo, como les decía, he llegado a registrar hasta 75 millones de daño cuando me he dado cuenta del daño que he hecho. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. La build como tal, si ustedes la arman en el campo de tiro y la prueban en el campo de tiro, jamás le va a mostrar el daño real que pueden hacer, porque afuera les pueden potenciar aún más el daño y eso les va a favorecer a ustedes. Ok, pues esta es la build que quería mostrar. La build de sniper personal creada por mí, pensada por mí, sobre todo manejada por mí porque ya me he acostumbrado a jugar con ella. Algo importante que también quería decirles y es que no solo podemos utilizar la Nemesis, podemos utilizar la ya famosa y muy poco querida Mantis, que a mi criterio, no sé, deberían modificarle un poquito más la adquisición de objetivos, o sea, disparar donde vas a disparar, no que apuntas a la cabeza y la bala se va al pie, pero bueno. También es importante decirlo, es muy útil también por el hecho de que nos marca la cabeza de los objetivos o nos marca los puntos débiles también. De igual manera pueden utilizar ya sea, bueno, no les aconsejo mucho llevar las rodilleras de Sawyer porque con esta build prácticamente
debemos ser más versátiles. Con la Mantis hay que ser bastante versátil porque como es un arma de tiro a tiro, se recarga ya cuando el cargador está vacío, así que entonces pues me puedo decir que deberían llevar la primera variante de Bull, que también es muy importante. Daño de 18 a 22 millones, dependiendo. Con la Mantis podemos ser un poco más ágiles en el momento de disparar a los aliados, perdón, a los enemigos y apoyar a los aliados. Y eso es todo. Esto es lo que le quería dejar a ustedes en este momento como un apoyo. Variantes de sniper hay muchas, hay un montón, hay un sinfín de variaciones que podemos hacer. Les quería mostrar la mía como tal porque considero que después de haberla probado bastantes ocasiones en muchos campos, no me ha fallado, tiene bastante, podemos decir, provecho. Y pues ahí está. Muchas gracias por su atención. Voy a tratar de dejarles un gameplay al final para que tomen en cuenta cómo se maneja esto, cómo se utiliza en campo y espero que sea de su agrado, su provecho. Como siempre he dicho, si hay que cambiar piezas, se las cambian dependiendo del gusto de cada persona, pero como siempre, la base del sniper está ahí. Enfocarnos en el daño por tiro a la cabeza y enfocarnos en disparar siempre a la cabeza. Sin más que decir, espero que tengan un excelente día. Bye.